Hay un momento antes de que todo cambie. No sabes qué está pasando. El aire en la habitación se siente normal. La gente está hablando, comiendo, revisando sus teléfonos Nokia. El BlackBerry de alguien vibra. Un niño en algún lugar está jugando Snake en un teléfono de tapa y piensa que eso es lo mejor que puede haber. Y luego, el 9 de enero de 2007, Steve Jobs sube al escenario en San Francisco. Le dice a la multitud que está a punto de mostrarles tres productos revolucionarios. El primero, un iPod de pantalla ancha con controles táctiles. El segundo, un teléfono móvil revolucionario. Y el tercero, un dispositivo innovador de comunicación por Internet. Él lo repite, un iPod, un teléfono, un comunicador de Internet. Y luego, la pausa. ¿Lo están entendiendo? No son tres dispositivos separados. Es un solo dispositivo, y lo llamamos iPhone. La multitud enloquece, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Bien, ahora pongamos esto en contexto. En 2007, el mercado de los teléfonos inteligentes estaba dominado por BlackBerry y Nokia. Motorola seguía presente con el Razr. Windows Mobile existía y tenía una adopción generalizada. El estado del arte era básicamente un teléfono con un teclado pegado, un stylus si te sentías elegante, una pantalla diminuta y pixelada, una interfaz que necesitaba un manual para entenderse y una batería que te ponía ansioso con solo verla. Luego, Apple lanzó el iPhone original. Y seamos honestos, técnicamente estaba incompleto. No había App Store, no había copiar y pegar, ni aplicaciones de terceros en absoluto. Solo estaba disponible en AT&T y era caro. $499 para el modelo de 4 GB y $599 para el de 8 GB, y estabas atrapado en la red celular Edge, que era muy lenta. Entonces, ¿por qué fue tan importante el iPhone original? Bueno, por todo lo que hizo bien. La pantalla táctil, no una pantalla resistiva que requería presión, sino una pantalla capacitiva que respondía al más ligero roce de la yema del dedo. El gesto de pellizcar para hacer zoom, el desplazamiento inercial, la física de la interfaz, la forma en que una lista rebotaba cuando llegabas al final. Esto no eran solo funciones, eran un lenguaje, un nuevo vocabulario para cómo los humanos interactuaban con sus teléfonos. Steve Jobs lo llamó 5 años antes que todos los demás. La mayoría de los analistas que predijeron que podría fracasar, eventualmente tuvieron que admitir que él no estaba equivocado. El iPhone original tenía una pantalla de 3.5 pulgadas, una cámara de 2 megapíxeles, 128 megabytes de RAM, funcionaba con un chip ARM fabricado por Samsung y no tenía cámara frontal. Por los estándares de hoy, suena ridículo, pero en su contexto fue revolucionario. Apple vendió alrededor de 6 millones de unidades en total. Habían comenzado las guerras de los teléfonos inteligentes. Ahora, cuando alineas todos estos modelos, desde el iPhone original en 2007 hasta el actual iPhone 17 Pro, la transformación es bastante dramática. Pero es importante señalar que el cambio no ocurrió de la noche a la mañana. No hubo un solo año en el que Apple reinventara todo acerca del iPhone. En cambio, fueron mejoras constantes e incrementales las que convirtieron al iPhone en el dispositivo que conocemos y amamos hoy en día. Y sinceramente, así es exactamente como funciona la superación personal también. Un año después, Apple hizo dos cosas que multiplicarían el impacto del iPhone original por 1000. Agregaron conectividad 3G, dándole al iPhone la velocidad de Internet que merecía, y lanzaron la App Store. Por primera vez en la historia de los teléfonos móviles, una sola plataforma les dio a los desarrolladores la capacidad de llegar a millones de usuarios a través de una sola tienda. El día del lanzamiento, el 10 de julio de 2008, los usuarios descargaron 10 millones de aplicaciones en las primeras 72 horas. El iPhone 3G también era más accesible, $199 por 8 GB con un subsidio del operador, y esa reducción de precio fue estratégica. Apple quería que el iPhone estuviera en más manos. Más manos significaban más descargas en la App Store. Más descargas en la App Store significaban más desarrolladores, y más desarrolladores significaban más aplicaciones, lo que significaba más razones para comprar un iPhone. Fue una estrategia genial que impulsó las ventas del iPhone. El iPhone 3G tenía una parte trasera de policarbonato negro o blanco. Era un poco más grueso que el original, aunque más ligero. Se añadió GPS, aunque todavía no había cámara frontal ni grabación de video. A pesar de eso, el iPhone 3G se sentía como el primer modelo que realmente superaba a la competencia con una relación calidad-precio increíble. El siguiente es el iPhone 3GS, que creo que no recibe suficiente reconocimiento. La S significaba velocidad, y Apple lo decía en serio. El 3GS era aproximadamente 2 veces más rápido que el 3G, aunque todavía usaba un chip de Samsung.
Introdujo la grabación de video en el iPhone por primera vez. Llegó el control por voz, la brújula, una mejor cámara de 3 megapíxeles con autoenfoque. Pero más importante aún, el 3GS estableció algo que definiría la estrategia del iPhone de Apple durante la siguiente década y media: el ciclo de actualización S. La idea era simple pero brillante. Apple lanzaría un rediseño importante un año, y al siguiente una mejora enfocada en el rendimiento. Los ciclos de hardware de 2 años coincidían perfectamente con la duración de los contratos de las compañías telefónicas. Un cliente compraba un iPhone, firmaba un contrato de 2 años y, para cuando terminaba su contrato, ya lo esperaba un diseño completamente nuevo. El 3GS también introdujo otra cosa: el concepto del iPhone antiguo y accesible. Cuando salió el 3GS, el iPhone 3G bajó a ser gratis con un contrato. Esto fue el inicio de la estrategia de Apple de ir bajando los modelos antiguos en la escala de precios para captar más mercado, una estrategia que todavía usan hoy en día. Si el iPhone original inició la era moderna de los smartphones, entonces el iPhone 4 la definió. Presentado en junio de 2010, el iPhone 4 fue una desviación radical de todo lo anterior. Se acabó la parte trasera de plástico. En su lugar, un sándwich de vidrio Corning Gorilla, tanto en la parte frontal como en la trasera, sostenido por un marco de acero inoxidable que también funcionaba como sistema de antena. Era, y no lo digo a la ligera, absolutamente hermoso. La pantalla era Retina, con 326 píxeles por pulgada, lo que significaba que el ojo humano ya no podía distinguir los píxeles individuales a distancias normales de visualización. El texto parecía como si hubiera sido impreso sobre el vidrio. Las imágenes se veían tan nítidas que casi parecía irreal, como si pudieras ver los artefactos en las fotos. El iPhone 4 añadió por primera vez una cámara frontal, permitiendo FaceTime, el servicio de videollamadas de Apple que Steve Jobs describió como una revolución. En realidad, tomó algunos años volverse más común, pero la cámara frontal en sí eventualmente transformaría la cultura de una manera que nadie realmente predijo, porque ahí fue cuando comenzó la era de las selfies. El iPhone 4 también introdujo el giroscopio y el chip A4 de Apple, el primero diseñado internamente por Apple. Y ese último punto es importante. Que Apple diseñara sus propios chips significaba que podían controlar el calendario de lanzamientos del iPhone. No tenían que depender de Samsung o Qualcomm para tener el chip más nuevo en sus teléfonos más recientes. También les permitió optimizar la duración de la batería y el hardware de una manera que ninguna otra compañía podía. Sin embargo, hubo un problema con el iPhone 4, el problema de la antena, conocido como Antenna Gate. Si sostenías el dispositivo de cierta manera, tu mano hacía puente entre los dos extremos en la esquina inferior izquierda de la banda de acero inoxidable y hacía que la señal se degradara o incluso se perdiera. Esto hizo que Internet explotara. Los defensores de los consumidores querían que Apple hiciera un retiro del producto, y Steve Jobs respondió famosamente al correo de un usuario diciéndole que no sostuviera el iPhone de cierta manera. Apple finalmente solucionó el problema en cierto modo, proporcionando fundas gratis a todos los dueños de iPhone 4 y la controversia se desvaneció. Pero fue un momento raro en el que la fachada de perfección de Apple se resquebrajó un poco. Aún así, nada de eso detuvo las ventas del iPhone 4, que sumaron un total de 40 millones de unidades vendidas. En octubre de 2011, el nuevo director ejecutivo de Apple, Tim Cook, subió al escenario y presentó el iPhone 4S. Se veía idéntico al iPhone 4 con el mismo diseño, el mismo cuerpo de vidrio y acero, pero por dentro era una mejora significativa. El chip A5 duplicó la potencia de procesamiento y proporcionó 7 veces el rendimiento gráfico. La cámara subió a 8 megapíxeles con una nueva lente y grabación de video en 1080p. Pero la característica principal fue Siri, el asistente personal inteligente de Apple. Fue el primer asistente de voz con inteligencia artificial para el mercado masivo integrado en un teléfono inteligente, y podías hacerle preguntas, establecer recordatorios, enviar mensajes, hacer llamadas y más, todo con tu voz. En 2011 esto se sentía como ciencia ficción, y aunque no era perfecto, tenía una personalidad distintiva que hacía que usarlo fuera realmente divertido. Aunque al día siguiente de que se anunció el iPhone 4S, Steve Jobs falleció, el iPhone 4S probablemente fue el último modelo en el que él participó en su desarrollo. En las semanas siguientes, la gente dejó iPhones y flores afuera de las tiendas de Apple en todo el mundo. La demostración de dolor fue global. Para muchas personas, Steve Jobs no era solo el director ejecutivo de una empresa de tecnología. Él era la personificación de la idea de que la tecnología podía ser funcional y hermosa, poderosa y humana. El iPhone 4S llegó a vender un total de 72 millones de unidades.
2012 fue el año en que Apple hizo el iPhone más alto. El iPhone 5 pasó de una pantalla de 3.5 pulgadas a una de 4 pulgadas, una decisión que parece un cambio menor hasta que escuchas que Apple había pasado años argumentando que 3.5 pulgadas era el tamaño perfecto para un teléfono. Mientras tanto, los fabricantes de Android habían estado lanzando teléfonos con pantallas de 4.5 a 4.7, incluso de 5 pulgadas, y la gente los estaba comprando, más a menudo que los iPhones. Así que Apple hizo un pequeño compromiso al hacer la pantalla del iPhone más alta, pero manteniendo su ancho para que aún pudiera usarse con una sola mano. El iPhone 5 también era significativamente más delgado y ligero que sus predecesores, construido de aluminio y vidrio, e introdujo el conector Lightning, reemplazando el conector de 30 pines que había sido estándar desde el iPod tercera generación. Este cambio causó mucha controversia entre los usuarios que ya habían invertido en accesorios para el conector antiguo. Y Apple lanzó Lightning en un momento incómodo, porque un par de años después, el USB-C empezó a convertirse en el estándar en los teléfonos, aunque Lightning seguía siendo útil porque era más pequeño que el antiguo conector de 30 pines y reversible. El iPhone 5 también trajo LTE al iPhone por primera vez en Estados Unidos, proporcionando velocidades reales de 4G. El chip A6 fue otro diseño interno de Apple y era significativamente más rápido que el A5. La cámara mejoró de nuevo con disparos más rápidos y mejor rendimiento en condiciones de poca luz. Esta también fue la época en que Apple presentó los AirPods y los incluyó en la caja con el iPhone 5, reemplazando los viejos audífonos que venían con cada iPod y iPhone desde 2001. El iPhone 5 resultó ser extremadamente popular, vendiendo 143 millones de unidades. 2013 fue el año en que Apple experimentó con algo diferente al lanzar dos nuevos modelos de iPhone simultáneamente. El iPhone 5S fue el modelo insignia, con un cuerpo de aluminio. El chip A7, el primer chip de 64 bits del mundo en un smartphone de consumo, y el sensor de huellas dactilares Touch ID. Hablemos de Touch ID por un momento porque fue una adición realmente importante. Antes, la mayoría de las personas no usaba un código de acceso en sus teléfonos. Escribir un código de 4 dígitos cada vez que necesitabas desbloquearlo o descargar una aplicación era suficiente fricción para disuadir a la mayoría de las personas. El resultado era que la mayoría de los teléfonos inteligentes no tenía seguridad significativa en absoluto. Touch ID cambió eso. Todo lo que tenías que hacer era colocar tu dedo en la pantalla de inicio y se desbloqueaba en menos de un segundo. Lo hacías 100 veces al día y ni siquiera lo pensabas. La seguridad se volvió invisible. Y por eso la gente realmente lo usaba. Touch ID también permitió Apple Pay, anunciado el año siguiente, que requería un método de seguridad biométrico confiable para autorizar pagos. El sensor de huellas digitales fue la base que hizo eso posible. El iPhone 5S también introdujo el Flash Dual LED, el Flash True Tone y una nueva cámara de 8 megapíxeles, con mejor rendimiento en condiciones de poca luz y video en cámara lenta a 120 cuadros por segundo. El segundo modelo fue el iPhone 5C. Eso fue algo completamente diferente. Un teléfono económico que usaba una carcasa de plástico de policarbonato que venía en 5 colores brillantes: blanco, rosa, amarillo, azul y verde. Básicamente eran los componentes internos del iPhone 5 en un cuerpo de plástico colorido, y Apple lo puso a un precio de $99 con un contrato de 2 años. El 5C estaba destinado a competir en el mercado de teléfonos inteligentes de gama media para ofrecer a los clientes un iPhone más asequible sin sacrificar la calidad de Apple. Apple esperaba vender más unidades del 5C que del 5S, ya que era más barato, pero en realidad ocurrió lo contrario, con el 5S vendiendo un total de 60 millones de unidades y el 5C alcanzando solo 40 millones. De hecho, Apple tuvo que reducir la producción del iPhone 5C en un 35%, mientras aumentaba la producción del 5S en un 75%. Hasta este punto, Apple había dicho durante años que los teléfonos grandes eran ergonómicamente incorrectos, que necesitabas poder usar un teléfono cómodamente con una sola mano, y que 4 pulgadas con el iPhone 5 era el número mágico, ya que tu pulgar podía alcanzar cada esquina. Pero en 2014 Apple lanzó el iPhone 6 con una pantalla de 4.7 pulgadas y el 6 Plus con una pantalla de 5.5 pulgadas. Esto fue porque Android había estado vendiendo más que los iPhones durante varios años, principalmente porque sus pantallas eran mucho más grandes. Eso significaba que había mucha demanda acumulada para que Apple lanzara un iPhone grande, así que cuando finalmente lo hicieron, se vendieron como pan caliente. El iPhone 6 y el 6 Plus terminaron convirtiéndose en los iPhones más vendidos de la historia, con un total combinado de 222 millones de unidades vendidas.
También presentaba un lenguaje de diseño completamente nuevo, bordes de aluminio redondeados, un perfil más delgado, una pantalla más grande que Apple llamó Retina HD y estabilización óptica de imagen para la cámara en el 6 Plus. También fue cuando se lanzó Apple Pay, utilizando NFC para permitir pagos sin contacto, el inicio del ecosistema de servicios financieros de Apple. Pero el iPhone 6 no estuvo exento de controversias. Bendgate fue un gran problema. Algunos usuarios reportaron que sus iPhones se doblaban, ya que el 6 y el 6 Plus eran mucho más grandes y al mismo tiempo más delgados, por lo que eran más fáciles de doblar que los modelos anteriores. Apple insistió en que era algo raro y aislado, pero laboratorios de pruebas de consumo demostraron que el 6 y el 6 Plus eran aproximadamente la mitad de resistentes que el anterior iPhone 5. Videos de personas doblando su iPhone 6 y 6 Plus se volvieron virales en Internet. También hubo un problema con la actualización de iOS 8 que rompía la conectividad celular y el Touch ID en algunos teléfonos, así que Apple la retiró en menos de una hora, pero ya había sido descargada por cientos de miles de personas, así que Apple se disculpó y la arregló rápidamente. A pesar de esos problemas, el iPhone 6 y 6 Plus fueron un fenómeno cultural. Estos fueron los modelos que hicieron que los usuarios de Android consideraran cambiarse al iPhone. Y fue una de las primeras veces que Apple realmente cedió ante la presión de los clientes. Ellos querían una pantalla grande, y Apple finalmente se las dio. En 2014, Apple continuó el ciclo de actualizaciones S con el iPhone 6S y 6S Plus. Trajeron el chip A9 junto con una nueva función llamada 3D Touch, que hizo que la pantalla fuera sensible a la presión. El teléfono podía detectar no solo dónde tocabas, sino también con cuánta fuerza lo hacías. Una presión ligera era un pic, una presión más fuerte era un pop, y esto permitía accesos directos y acciones rápidas desde la pantalla de inicio. Muchos críticos lo compararon con el clic izquierdo de un ratón, y Apple promocionó la función de manera agresiva. El problema era que era una función que los usuarios no podían ver, la mayoría de la gente no la conocía y la mayoría de la gente no la usaba. De hecho, esta es una de las únicas veces en que Apple presentó una función destacada con un nuevo iPhone, pero los clientes realmente no la adoptaron. De hecho, 3D Touch eventualmente sería eliminado por completo con el iPhone 11 y reemplazado por una simulación de software llamada Haptic Touch, que no requería el hardware en el panel de la pantalla. El iPhone 6S también aumentó la cámara a 12 megapíxeles, donde se mantendría durante varios años, e introdujo la grabación de video en 4K. La cámara frontal subió a 5 megapíxeles, llegaron las fotos en vivo donde podías mantener presionada una foto y el momento antes y después de la toma se reproducía, dándote medio segundo de movimiento. Luego estaba el nuevo color oro rosa, un aluminio con un tinte rosado que se volvió viral incluso antes de que los teléfonos fueran enviados. El oro rosa se convirtió en la opción de color más popular y trascendió el marketing de género de una manera que Apple no había anticipado. El color se agotó casi de inmediato. En marzo de 2016 Apple hizo algo inesperado. Volvieron a lanzar un iPhone pequeño. El iPhone SE original usaba el cuerpo del 5S, pero tenía los componentes internos del iPhone 6S, como el chip A9 cámara de 12 megapíxeles, Touch ID, Apple Pay y video 4K. Y el precio inicial era realmente accesible, a $400 sin contrato con operador, el iPhone nuevo más barato que Apple había vendido hasta ese momento. El SE encontró un grupo de seguidores apasionados y leales. Las personas con manos más pequeñas lo apreciaron y quienes odiaban los teléfonos grandes lo amaron. Los viajeros que querían un dispositivo ligero y compacto lo disfrutaron, y los desarrolladores que probaban aplicaciones en tamaños de pantalla más antiguos lo necesitaban. El iPhone SE le demostró un punto importante a Apple, que todavía había un gran mercado de clientes que querían un iPhone, pero simplemente no podían pagar uno, así que continuarían desarrollando productos para este mercado en el futuro. La línea SE en realidad quedaría inactiva por un par de años, regresaría con un nuevo modelo y luego volvería a quedar inactiva. De alguna manera, se convirtió en un barómetro de la relación de Apple con sus clientes conscientes del valor, y Apple terminó vendiendo más unidades del iPhone SE de lo que esperaban, con 30 millones. En 2016, el jefe de marketing de Apple, Phil Schiller, presentó el iPhone 7 y dijo algo que lo seguiría durante el resto de su carrera: valentía. Usó esa palabra para describir la decisión de Apple de eliminar la entrada de audífonos de 3.5 milímetros del iPhone. Internet reaccionó fuertemente.
La palabra valentía se volvió un meme de la noche a la mañana, y los críticos argumentaron que era una clara estrategia para ganar dinero vendiendo AirPods, que se presentaron junto con el iPhone 7. Ahora, lo que pasó es que los AirPods se convirtieron en uno de los productos de hardware más exitosos que Apple haya hecho, así que los clientes estuvieron dispuestos a pagar los $159 extra. Pero quitar la entrada para audífonos se sintió apresurado, aunque Apple sí incluyó un adaptador de 3.5 milímetros a Lightning en la caja. El 7 y el 7 Plus también fueron los primeros en tener resistencia al agua IP67 y el botón de inicio ya no hacía clic físicamente. En su lugar, era un botón de estado sólido que usaba un Taptic Engine para simular un clic, lo que permitía a los usuarios personalizar cuánta fuerza se necesitaba para registrar una pulsación. El 7 Plus introdujo el sistema de doble cámara, que contaba con una lente gran angular de 28 milímetros y una lente telefoto de 56 milímetros, permitiendo un zoom óptico de 2 aumentos. Y, por primera vez, el modo retrato, que utilizaba fotografía computacional para simular el efecto bokeh de poca profundidad de campo que obtendrías al usar un sensor de cámara grande. Este fue en realidad un momento importante para Apple, ya que demostró que no solo tenían que mejorar el hardware de la cámara para nuevas funciones, sino que podían mejorar el software y usar procesamiento de IA para lograr resultados realmente increíbles. El iPhone 7 y el 7 Plus terminaron logrando unas ventas combinadas de 170 millones de unidades. En 2017 Apple hizo algo sumamente único, presentando dos generaciones de iPhone al mismo tiempo. Estaba el iPhone 8 que tenía el chip A1 Bionic con el primer motor neuronal diseñado específicamente para tareas de aprendizaje automático. La cámara se mejoró nuevamente. La carga inalámbrica llegó por primera vez a un iPhone usando el estándar QI, aunque Apple limitó su velocidad a 7.5 watts en lugar del máximo de 15 watts en muchos dispositivos Android, y la parte trasera de vidrio regresó al iPhone, lo cual era necesario para la carga inalámbrica. El problema fue que el iPhone 8 y el 8 Plus quedaron completamente opacados por el iPhone 10, que celebraba el 10º aniversario del iPhone, aunque mucha gente terminaría llamándolo iPhone X, y cambió por completo las expectativas de lo que un smartphone podía ser. El iPhone 8 siguió siendo un dispositivo importante, el último de una línea que se remontaba al iPhone 6 con sus bordes redondeados de aluminio o vidrio y biseles prominentes. Y el 8 y el 8 Plus terminaron alcanzando un total combinado de 130 millones de unidades vendidas, así que había mucha demanda para esos dispositivos. El iPhone 10 fue una locura. Ahí fue cuando todo cambió. El botón de inicio desapareció, los bordes desaparecieron, y en su lugar había una pantalla OLED casi de borde a borde, 8 pulgadas, con una muesca en la parte superior que albergaba un sistema de cámara TrueDepth que permitía Face ID, un nuevo sistema de seguridad biométrica. La banda estaba hecha de acero inoxidable de grado quirúrgico, lo que le daba al dispositivo una apariencia y sensación super premium. Ahora, Touch ID había sido el estándar durante 4 años, y ahora Apple lo estaba reemplazando con un sistema que usaba luz estructurada y una cámara infrarroja para crear un mapa matemático de tu rostro. Se autenticaba en milisegundos y funcionaba en la oscuridad. Funcionaba con gafas de sol, y tenía una tasa de aceptación falsa de 1 en 1.000.000, comparada con 1 en 50.000 de Touch ID. Pero hubo algunas cosas divisivas sobre el iPhone 10. Primero fue la muesca, y el nuevo sistema de navegación por deslizamiento requería reaprender años de memoria muscular. Además, el precio inicial de $1.000 era algo sin precedentes para un teléfono de consumo, pero el iPhone 10 era algo que simplemente tenías que ver en persona para realmente apreciarlo. Realmente era como una obra de arte. La pantalla OLED era la más grande que jamás había tenido un iPhone. Y los negros se veían hermosos, los colores se veían hermosos, el contraste era increíble. Además, había funciones como Animoji, que era divertida y sorprendentemente entretenida. Y las cámaras traseras duales tenían mejoras en el modo retrato. Además, iluminación de retrato y la capacidad de usar el lente telefoto en más condiciones. El iPhone 10 fue la base para todos los teléfonos que vinieron después. El diseño de borde a borde, Face ID, la pantalla OLED, los gestos de deslizamiento, todo eso se volvió lo normal. Y por eso fue un lanzamiento tan importante como el modelo original. Fue como la segunda revolución del iPhone. Y aunque tenía un precio de $1.000, se agotó al instante. Los analistas pensaron que sería demasiado caro, y muchos clientes se quejaron mucho en Internet sobre su precio, pero se convirtió en uno de los modelos más vendidos de la historia, alcanzando 63 millones de unidades vendidas.
2018 trajo 3 nuevos iPhones y el más interesante de ellos en realidad fue el más barato. El iPhone XS fue un sucesor refinado del 10 con el chip A12 Bionic, un motor neuronal mejorado, cámaras mejoradas con Smart HDR, mejor resistencia al agua con certificación IP68, y el primer modelo Max, con el XS Max, que trajo una pantalla de 6.5 pulgadas, la más grande que jamás haya tenido un iPhone. Ambos fueron excelentes mejoras incrementales, pero luego llegó el XR. Usaba una pantalla LCD en lugar de OLED, una sola cámara trasera en lugar de 2 lentes, y un marco de aluminio en vez de acero inoxidable. Todo esto para ofrecer un precio de $749 en lugar de $1,000 o $1,100. Además, venía en 6 colores: Product Red, Coral, Negro, Blanco, Azul y Amarillo. El iPhone XR tenía una relación calidad-precio increíble y se convirtió en el iPhone más vendido de 2018 y 2019, alcanzando 100 millones de unidades. El XR también introdujo el modo retrato en teléfonos de una sola cámara, usando software para estimar la profundidad en lugar de medición estéreo por hardware, lo que demostraba hasta dónde había llegado la fotografía computacional. En 2019 llegó el iPhone 11, y fue entonces cuando el sistema de cámaras de Apple dio un gran salto hacia adelante. Presentaba el primer modelo Pro de iPhone, el iPhone 11 Pro y el 11 Pro Max. Tenían un sistema de triple cámara, gran angular, ultra gran angular y telefoto. El ultra gran angular era la nueva lente y ofrecía un campo de visión de 120 grados que capturaba las escenas en su totalidad en lugar de recortarlas. También había modo nocturno. Durante años, el Google Pixel había superado al iPhone en fotografía con poca luz. El Pixel 3 podía capturar imágenes utilizables en casi total oscuridad mediante el apilamiento computacional de exposiciones. Los usuarios de Apple finalmente recibieron esa función con el iPhone 11. Las escenas oscuras que se veían borrosas y ruidosas en el XS de repente se veían claras y detalladas. También contaba con un chip A3 Bionic, que era el chip más rápido de cualquier smartphone en el mercado y permitía que las tareas de aprendizaje automático se realizaran más rápido que nunca, como el procesamiento de imágenes en tiempo real, Siri en el dispositivo y un Face ID mejorado. El modelo base del iPhone 11, con su doble cámara, pantalla LCD mejorada y un precio inicial de $700, se convirtió en otro gran éxito. Apple había bajado su precio en $70 y ofrecía más capacidad de cámara que cualquier modelo base anterior. Esta generación de iPhone eliminó el 3D Touch en todos los modelos, reemplazándolo por Haptic Touch, confirmando que la tecnología de detección de presión, a pesar de años de promoción, nunca encontró su público. En conjunto, la serie iPhone 11 alcanzó 156 millones de unidades vendidas. En abril de 2020, el mundo estaba en confinamiento y Apple lanzó el nuevo iPhone SE por $400. Incluía un chip A13 Bionic, el mismo que el iPhone 11 Pro, un botón de inicio con Touch ID, una pantalla LCD de 4.7 pulgadas y una sola cámara de 12 megapíxeles. En un mundo donde la gente estaba perdiendo empleos, recortando gastos y pensando muy cuidadosamente en cada compra, Apple lanzó un iPhone con potencia de procesamiento de nivel profesional a menos de la mitad del precio del modelo de gama alta. El iPhone SE de segunda generación fue un modelo crucial para Apple, ya que introdujo a más usuarios con presupuesto limitado al ecosistema, pero también porque ayudó a Apple en mercados emergentes como India y China, donde el costo promedio de un teléfono inteligente era más bajo que en Estados Unidos. En el otoño de 2020, Apple presentó la serie iPhone 12, que fue una de las más ambiciosas de Apple en años. Presentaba 4 modelos distintos: conectividad 5G, por primera vez un lenguaje de diseño completamente nuevo y un nuevo ecosistema de accesorios basado en imanes. El diseño tomó inspiración del iPhone 4 y 5 con bordes planos y angulares que reemplazaron los lados curvos del iPhone 11. Aluminio de grado aeroespacial se utilizó en los modelos estándar, mientras que acero inoxidable se usó en los modelos Pro. Este fue el año en que Apple apostó fuerte por lo pequeño con el iPhone 12 mini. Tenía una pantalla de 5.4 pulgadas, la más pequeña desde el SE original, y era el iPhone pequeño más potente jamás hecho. Sus ventas fueron decepcionantes, y Apple de hecho tuvo que reducir la producción solo unos meses después de su lanzamiento. El modelo estándar del iPhone 12 presentaba una pantalla de 1.6 pulgadas con el mismo lenguaje de diseño que el Mini, mientras que el 12 Pro y el Pro Max eran compatibles con Apple Pro ProRAW.
dando a los fotógrafos la capacidad de capturar archivos de imagen en formato RAW con el procesamiento computacional de Apple integrado. Un escáner LiDAR llegó a los modelos Pro, que era un sensor de profundidad principalmente promocionado para la realidad aumentada, pero también permitía retratos en modo nocturno significativamente mejorados y un enfoque automático más rápido. Y luego estaba MagSafe. MagSafe estaba en todos los modelos de iPhone 12 y era un anillo de imanes dentro de la parte trasera, lo que permitía que accesorios como cargadores, carteras y fundas se acoplaran con un clic satisfactorio y una alineación precisa. La adopción por parte de terceros fue inicialmente lenta, pero aumentó en solo unos pocos años, convirtiéndose en una característica definitoria de la experiencia moderna del iPhone. Y aunque el 5G sí llegó con esta generación, la infraestructura de red simplemente no era lo suficientemente madura en la mayoría de los mercados como para ofrecer las velocidades transformadoras que Apple sugería. Pero la capacidad estaba ahí para que los clientes pudieran aprovechar el 5G una vez que estuviera disponible. En total, la serie 12 logró 200 millones de unidades vendidas. En 2021, Apple presentó la serie iPhone 13, que tomó el diseño del 12 y lo mejoró en casi todos los aspectos que importan en el día a día. Tenía baterías significativamente más grandes y una mejor duración de batería. La muesca se redujo y las cámaras mejoraron drásticamente, con los modelos Pro obteniendo una lente telefoto con zoom óptico de 3 aumentos. Pero la función que generó más emoción y más debate fue el modo cinematográfico, que era algo así como el modo retrato pero para video. Utilizaba profundidad computacional para crear efectos de enfoque selectivo en video automáticamente. Apunta la cámara a un sujeto, y mientras se mueve o cuando otros sujetos entran en cuadro, el iPhone cambiaba el enfoque, pero también podía elegir al sujeto equivocado en el momento equivocado. Ya no intentaban igualar el rendimiento de las cámaras compactas, ahora intentaban emular técnicas profesionales de realización cinematográfica en un dispositivo que cabe en tu bolsillo. Los modelos de iPhone 13 también incluían el chip A-Queen's Bionic, que continuó con el dominio de Apple en el rendimiento de chips, mientras que el códec de video ProRes llegó a los modelos Pro, lo que nuevamente era una herramienta profesional de videografía en un teléfono. La gente se sorprendió al ver el lanzamiento del 13 mini, ya que había rumores de que Apple iba a descontinuar el modelo, pero probablemente ya estaban trabajando en su producción antes del bajo desempeño del 12 mini. Así que el 13 mini fue el último de su tipo, y de hecho ha ganado un grupo bastante leal de seguidores, algunos de los cuales todavía usan el dispositivo hasta el día de hoy. 2012 marcó un cambio notable en la estrategia de Apple, el fin del mini y el regreso de un modelo base de gran tamaño, y una de las características de integración de hardware y software más geniales que he visto en un iPhone, la Dynamic Island. En el iPhone 14 Pro y Pro Max, Apple reemplazó la muesca con una perforación en forma de pastilla para la cámara TrueDepth. Ahora, eso era estándar. Muchos teléfonos inteligentes tenían eso en ese momento, pero Apple fue un paso más allá. Hicieron que el software tratara esa perforación como un elemento de interfaz de usuario vivo. Procesos activos, como un temporizador, la reproducción de música, indicaciones de navegación o marcadores deportivos, se expandían y animaban alrededor de la perforación en forma de pastilla. No era solo una zona muerta de la pantalla, era una herramienta interactiva de multitarea. La isla dinámica se convirtió en un símbolo de lo que Manzana hace mejor que casi cualquiera, convirtiendo una limitación de hardware en una función atractiva. El iPhone 14 Pro también introdujo por primera vez la pantalla siempre encendida, mostrando la hora, notificaciones y widgets con bajo consumo de energía, incluso cuando el teléfono estaba bloqueado. Y el sensor principal de 48 megapíxeles llegó al Pro, un salto enorme desde el sensor de 12 megapíxeles que había sido la base de las cámaras de iPhone durante años. El SOS de emergencia vía satélite debutó con el iPhone 14, permitiendo enviar mensajes de auxilio incluso en áreas sin cobertura celular, una capacidad que la mayoría de los usuarios esperaban no necesitar nunca, pero que en situaciones de emergencia resultó salvar vidas. El iPhone 14 que no es Pro fue polémico por una razón diferente. Usó el chip A-Queen's Bionic, el mismo que el iPhone 13 Pro por primera vez en su historia. El modelo estándar estaba una generación completa de chip detrás del Pro. Apple estaba diferenciando deliberadamente el límite de rendimiento entre sus productos de una manera nueva. El iPhone 14 Plus, el reemplazo del Mini,
trajo la pantalla grande de 6.7 pulgadas a un precio más bajo y rápidamente se volvió popular entre los usuarios que querían una pantalla más grande sin el precio elevado del Pro. La detección de choques también llegó, usando acelerómetros y giroscopios para detectar accidentes automovilísticos graves y marcar automáticamente a los servicios de emergencia. Aunque cuando se lanzó por primera vez, hubo problemas donde la gente iba a un parque de diversiones, se subía a una montaña rusa y luego el teléfono marcaba al 911, pensando que habían estado en un accidente automovilístico. Apple después lanzó una actualización de software para solucionar ese problema. En marzo de 2022, Apple actualizó discretamente el iPhone SE por tercera vez. Usaba el mismo diseño del iPhone 8, que en ese entonces ya tenía 5 años con un botón de inicio, Touch ID y una pantalla LCD de 4.7 pulgadas. Por dentro, incluía un chip A15 Bionic más nuevo y soporte para 5G, pero se había vuelto un poco menos accesible a $429, aunque seguía siendo la forma más barata de entrar al ecosistema de iOS con un dispositivo completamente nuevo. Esta vez, Apple solo vendió 15 millones de unidades del iPhone SE. En 2023, la Unión Europea obligó a Apple a tomar medidas. Durante años, el iPhone había utilizado su conector Lightning propietario, mientras que el resto de la industria de la electrónica de consumo se consolidaba alrededor del USB-C. Pero luego, la Unión Europea aprobó una ley. Todos los productos electrónicos de consumo vendidos en Europa deben usar USB-C para 2024. Así que en 2023, todos los iPhones cambiaron a USB-C. La transición, según todos, ya se había tardado demasiado. Aunque todavía hubo resistencia por parte de los clientes que estaban molestos porque necesitaban nuevos cables y accesorios. El USB-C en el iPhone 15 estándar y el 15 Plus ofrecía velocidades USB 2.0, lo cual era suficiente para la mayoría de los usuarios, mientras que el 15 Pro y el Pro Max ofrecían velocidades USB 3, permitiendo transferencias de datos mucho más rápidas, lo cual era importante para los archivos de video ProRes y las fotos en formato RAW que estos teléfonos podían capturar. El iPhone 15 Pro introdujo un marco de titanio, más ligero y resistente que el acero inoxidable de los modelos Pro anteriores, mientras que el botón de acción del Apple Watch Ultra finalmente se incluyó en el iPhone, reemplazando el interruptor de silencio. El 15 Pro Max presentó por primera vez una lente telefoto tipo periscopio Tetra Prism, logrando un zoom óptico de 5 aumentos, lo cual fue un avance significativo respecto al zoom de 3 aumentos en los modelos Pro anteriores. Y este año, la Dynamic Island llegó a los modelos estándar del iPhone 15, así que ya no era una función exclusiva de los Pro. El chip A17 Pro en los modelos 15 Pro fue construido con un proceso de 3 nanómetros, los transistores más pequeños jamás vistos en un chip de consumo, ofreciendo enormes mejoras en rendimiento y eficiencia. En total, la serie iPhone 15 logró 138 millones de unidades vendidas. 2024 fue cuando la inteligencia artificial dejó de ser una característica y empezó a ser el tema principal. La marca de Apple para su conjunto de capacidades de inteligencia artificial en el dispositivo, integradas en los chips A18 y A18 Pro, prometía asistencia para escribir, generación de imágenes, una Siri mejorada, resúmenes de notificaciones y una serie de funciones contextualmente inteligentes que vivían en el propio teléfono, en lugar de estar en la nube. Las implicaciones eran grandes. Apple había apostado por una posición competitiva basada en la privacidad, procesando los datos localmente en tu dispositivo. Apple Intelligence era la expresión de ese principio aplicado a la inteligencia artificial, mientras que competidores como Google y Samsung apostaban por la inteligencia artificial basada en la nube. El iPhone 16 y el 16 Plus recibieron el botón de control de cámara, un nuevo elemento de hardware integrado en el lateral del teléfono, que funciona como un botón de obturador dedicado y una superficie de gestos para ajustar la configuración de la cámara. Podías deslizar el dedo sobre él para hacer zoom, presionar para enfocar y mantener presionado para grabar video. Mientras tanto, el 16 Pro y el Pro Max continuaron con la evolución de la cámara. Con una lente ultra gran angular de 48 megapíxeles, también podías grabar en ProRes a 4K y 120 cuadros por segundo. El iPhone 16 también marcó el fin de la diferenciación basada en la generación de chips entre los modelos estándar y Pro. Pero el A18 Pro tenía una GPU de 6 núcleos, en comparación con la GPU de 5 núcleos del A18 estándar, y aunque Apple prometió que sus nuevas funciones de Apple Intelligence estarían disponibles para finales del año, solo cumplieron con algunas de ellas, y la función más importante, una nueva Siri, sigue sin estar disponible hasta el día de hoy. En el otoño de 2015, Apple anunció 4 nuevos iPhones, pero hicieron algo completamente diferente.
Reemplazaron el modelo Plus estándar con el iPhone Air, enfocándose en un diseño más delgado y ligero. La declaración más ambiciosa de Apple sobre el diseño industrial de smartphones desde el original. Con solo 5.5 milímetros de grosor, era el smartphone más delgado que Apple había fabricado hasta ese momento. Impulsado por el chip A19 Pro, se ubicaba en la gama entre el iPhone 17 estándar y el iPhone 17 Pro. Aunque tenía un precio de $1,000, costaba $100 más que el anterior 16 Plus. Este era un iPhone para personas que querían materiales premium, ya que contaba con un marco de titanio en un factor de forma distintivo, sin la necesidad de un sistema de cámara avanzado. Incluía una gran pantalla OLED de 6.3 pulgadas con ProMotion de 120 Hz. Era un teléfono hermoso para ver y hermoso para sostener, pero no tenía una propuesta de valor atractiva, y los clientes con presupuesto limitado preferían el iPhone 17, ya que ese modelo era una de las mejores propuestas de valor para un iPhone hasta ahora. El iPhone 17 presentaba un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles, una pantalla más grande y brillante con ProMotion, la primera vez que estaba disponible en los modelos estándar, y una duración de batería aún mejor, convirtiéndolo en el iPhone no Pro más completo que Apple haya lanzado. La cámara frontal usaba una lente de 18 megapíxeles con Center Stage, captura dual y un sensor cuadrado, así que no tenías que girar el teléfono horizontalmente para tomar fotos en formato paisaje. También podía orientarse automáticamente dependiendo de quién estuviera en la toma. El iPhone 17 Pro y Pro Max tenían un sistema de enfriamiento por cámara de vapor diseñado exclusivamente por Apple, que estaba montado en un marco unibody de aluminio. Esto fue un cambio respecto al marco de titanio del 15 y 16 Pro y un cambio controversial ya que el aluminio solía ser exclusivo de los iPhones de menor costo, pero era más ligero y térmicamente superior al titanio, lo que permitía un rendimiento sostenido que los modelos Pro anteriores no podían igualar. La cámara telefoto fue rediseñada por primera vez desde el iPhone 11 Pro, presentando una lente telefoto tetraprisma de 48 megapíxeles con un zoom óptico de 8 aumentos. De nuevo, un salto significativo desde el zoom óptico de 5 aumentos del 15 y 16 Pro Max. Y debo mencionar que estaba disponible tanto en el modelo Pro como en el Pro Max, en lugar de ser exclusivo del modelo más grande. Todos los iPhones en 2025 ofrecían pantallas siempre encendidas y ProMotion. En cuanto a la seguridad, todos los modelos de iPhone 17 contaban con protección de integridad de memoria, una defensa de seguridad de hardware y sistema operativo siempre activa que prevenía el spyware y los exploits de los hackers. Mientras que el chip A19 fue otro salto generacional, siendo más rápido, más eficiente y más capaz de ejecutar las funciones de Apple Intelligence cada vez más complejas que poco a poco iban estando disponibles. Y a principios de 2026, Apple amplió la línea con una edición más asequible, el iPhone 17e, que comenzó en $600. El problema fue que reemplazó al anterior iPhone SE, que costaba $429. Así que el iPhone más asequible se volvió mucho más caro, aunque tenía muchas más funciones modernas de smartphone. Lo que significaba que, por primera vez, todos los teléfonos en la línea de Apple, desde el 17e de $600 hasta el Pro Max de $1,200, estaban usando la misma generación de chip, el mismo sistema de IA y la misma experiencia fundamental de software. Así que demos un paso atrás. De 2007 a 25, 18 años, ¿qué fue lo que realmente pasó? La respuesta obvia es que Apple vendió muchos teléfonos, más de 2.000 millones según la mayoría de las estimaciones, más que cualquier otro dispositivo en la historia, y generando más ingresos que el PIB completo de algunos países. Pero esa no es la respuesta importante. Lo importante a notar es que el iPhone no solo se vendió bien, reestructuró nuestra sociedad. Piensa en lo que cambió porque este dispositivo existe. Mapas. Antes del iPhone, llegar a algún lugar en una ciudad desconocida significaba imprimir direcciones o comprar un mapa físico. Hoy en día, 1.000 millones de personas navegan en tiempo real usando GPS en un dispositivo que llevan a todas partes. La industria de los mapas fue creada esencialmente por los teléfonos inteligentes. El comercio, la App Store, creó un sector económico completamente nuevo. Cientos de miles de negocios, pequeños y grandes, construyeron toda su existencia sobre la plataforma del iPhone. La economía de los trabajos temporales, Uber, DoorDash, Airbnb, dependen estructuralmente de los teléfonos inteligentes equipados con GPS y siempre conectados, ninguno de los cuales existiría en su forma actual sin el iPhone. Y la calidad de la fotografía cotidiana ha mejorado drásticamente. Recuerdos familiares que antes no se habrían registrado ahora se capturan con un detalle impresionante.
Las redes sociales con aplicaciones como Facebook, Snapchat e Instagram han creado el cambio más significativo en la interacción social humana desde la imprenta, y no siempre de una manera positiva. Los investigadores también han relacionado las redes sociales con una enorme crisis de salud mental entre los adolescentes. También ha habido una erosión de la privacidad, con corporaciones capturando y revendiendo nuestra información. El iPhone es una herramienta poderosa. Úsalo de manera responsable y puedes mejorar tu vida drásticamente, pero si permites que te use, podría resultar perjudicial. Esa es la historia del iPhone. Esto es Apple explicado. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.